¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, en, este, en esta oportunidad vamos a conocer un poquito de lo que es el calentamiento en una clase de educación física. Que la clase de educación física está dividida en tres partes, en lo que es la parte inicial, la parte principal y la parte final. Y previo a cualquier ejercicio físico que se hace, siempre se debe de hacer, está por fases, está lo que es el calentamiento primero, la parte principal, el estiramiento, después de todas las actividades que se hayan hecho. Y para ello, nuestro tema del día de hoy va a ser el calentamiento, la importancia del calentamiento y cuánto tiempo dura un calentamiento, las características, efectos fisiológicos de la respiración, efectos cardiomusculares. Y para empezar, vamos a ver lo que es la duración de un calentamiento. El calentamiento puede durar entre 10 minutos a 8 minutos, ya dependiendo de la parte principal que vayamos a tener. Porque digamos de que nuestra parte principal va a ser algo cansado. Entonces, debemos de hacer un variante aquí en el calentamiento. Porque si hacemos un calentamiento ya vigoroso, ya que el competidor se desgaste mucho en la parte inicial y ya en la parte principal ya no se va a poder desenvolver los organismos, ya va a estar cansado durante el esfuerzo que vaya a hacer. Entonces, la duración, ya dependiendo en cuánto, en qué actividades vamos a hacer en la parte principal. Como aquí tenemos un ejemplo de 10 a 10, de 10 minutos, que sería lo máximo de un calentamiento, porque también, como les vuelvo a repetir, que si en la parte principal vayamos a tener una clase ya que el estudiante, el competidor, pueda desarrollar diferentes capacidades que se va a cansar mucho. Entonces el calentamiento ya debe de ser un poco más flexible, más adecuado para que no se canse mucho. Como también debemos, en las características, están lo que es variantes. En las variantes, en un calentamiento, no debemos de repetir los diferentes tipos de calentamiento que vayamos a dar, porque si damos un calentamiento, digamos que un calentamiento ahorita, digamos de que ir trotando, corriendo, después saltando, después en el otro día hacemos lo mismo, el siguiente día hacemos lo mismo, el siguiente día hacemos lo mismo, ya no sería algo efectivo para el estudiante, porque ya no se siente cómodo el estudiante porque repite el mismo calentamiento, repite el mismo calentamiento. En cambio, lo que se pudiera hacer aquí, en las características, es de que, digamos que hoy hacemos un calentamiento, pero a través de juegos, a través de cantos. Ya el día de mañana hagamos un calentamiento medio trotando. Ya después, pasado mañana, hacemos un calentamiento en parejas. Y así, buscando diferentes maneras de poder hacer un tipo de calentamiento. Como también los cambios. Aquí en los cambios, en una clase de educación física, siempre debemos de buscar otros lugares de hacer una actividad física, porque si siempre lo hacemos en una cancha y el siguiente día en una cancha, siempre en una cancha, en una cancha, en una cancha, y el estudiante a veces ya no se siente con esas ganas de hacer una clase de educación física. En cambio, lo que deberíamos de hacer es buscar lugares en donde hacer un tipo de calentamiento, que este día, digamos que vamos a un estadio y el día de mañana lo hacemos en el patio de la escuela, y después el día de mañana lo hacemos en un lugar turístico, y así cambiando los lugares de calentamiento, que eso también son efectivos en el estudiante, porque
a veces psicológicamente le ayuda mucho para que se pueda desenvolver en diferentes actividades. Como también aquí tenemos el punto número 2, el número 3, aquí el número 1 es la duración, el número 3 es características, el número 3 son los efectos fisiológicos de cardiorrespiratorios. Aquí tenemos, como me pueden observar, aumentar la frecuencia cardíaca. Si en una clase que vayamos a tener, una clase de educación física, y que no vayamos a hacer el calentamiento, solo le entramos una vez a la parte principal, ya el competidor, ya el estudiante, ya como que de repente puede sufrir algunos problemas de respiración o problemas musculares que pueda afectar al estudiante. Como aquí dice, como el calentamiento, vamos a empezar despacito, aumentándole unos 2 ejercicios más, unos 3 ejercicios más, y así la frecuencia cardíaca va aumentando un poco más para que no pueda tener otros efectos negativos del calentamiento. Como también está la parte arterial. En las arterias pueden, digamos que ahorita no hacemos un calentamiento en una clase de educación física, solo vayamos entrando, digamos que le ponemos a correr al estudiante 10 kilómetros y que vaya sin calentamiento, o que vayamos a ponerlo a, digamos, una clase en baloncesto sin calentamiento, solo le entremos con una vez ya con la parte principal, ya a través del transcurso puede sufrir problemas de respiración el estudiante, ya no es una buena clase de educación física. Como también está lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca, como también la frecuencia cardíaca es muy importante, como les había mencionado antes, de que conforme vayamos haciendo el tipo de la forma del calentamiento, empezamos primero con despacitos o estiramiento o el movimiento de las arterias, y así se va aumentando lo que es la respiración o la frecuencia cardíaca del estudiante. Como también aquí en los efectos fisiológicos, son los efectos fisiológicos, contracción muscular. Aquí dice aumento el grado de contracción muscular. Ya, digamos que ahorita vamos a tener una clase en educación física de fuerza. Y si no hacemos calentamiento, pueda que el estudiante o el competidor en la parte principal ya no va a tener fuerzas, puede sufrir lesiones, que le puede doler un desguince, que le puede doler cualquier otra parte del cuerpo, porque no hicimos el calentamiento correctamente. Eso sería una desventaja del calentamiento, y a través de que no vayamos a hacer un calentamiento ya adecuado, porque hay diferentes tipos de calentamiento. Como también está el otro de lo que es respiración respiración con máxima eficacia en cualquier estímulo. Digamos que hacemos un calentamiento. El calentamiento se hace con el objetivo de que en la parte principal ya el estudiante ya entre más con energía, ya se siente más motivado, porque les vuelvo a repetir de que en la parte principal, en la parte inicial del calentamiento, siempre se hace lo que es el calentamiento. Como también comentándoles de una manera general, el calentamiento es muy importante en una clase de educación física, porque te ayuda a evitar lesiones, a estar preparado en la parte principal, a que no puedas sufrir lesiones, que el estudiante esté más motivado en la parte principal. Como también les voy a repetir de que en el calentamiento
siempre se tienen que hacer diferentes variaciones, porque el estudiante ya haciendo los mismos ejercicios todos los días ya no va a querer hacerlo el siguiente día, sino que ya va a estar con una fatiga de que ya no quiere ser el calentamiento. En cambio, si utilizamos diferentes métodos para poder desarrollar este tipo de calentamiento, que eso también nos ayuda mucho en una clase. Como también están los problemas musculares que puede sentir el estudiante a través del tipo de a través de que no vaya a hacer el calentamiento, porque si no hace el calentamiento puede que sufra lesiones, a que el siguiente día le pueda doler los pies, puede que tenga algunas lesiones ya musculares. En cambio, si hacemos un buen calentamiento, eso también nos ayuda mucho para poder desarrollarnos y para ello, para que vayamos a entender de una mejor manera el calentamiento, vamos a pasar a lo que es una forma práctica, porque recordemos de que estando explicando no es igual a que vayamos de una manera práctica. Ahora la parte específica, siempre se tiene que tener de una manera práctica los ejercicios. Ya en la parte final se debe de tener igual diferentes métodos de enseñanza. Como también recordemos de que el calentamiento también se divide en dos partes. Está entre lo que es el calentamiento específico, calentamiento general, aquí en lo específico, digamos que estamos trabajando lo que es fútbol, el fútbol, y el calentamiento específico ya sería a que el estudiante, el competidor, haga un calentamiento de que con un balón, o también sería en baloncesto, que el competidor el estudiante haga el calentamiento específico con un balón de baloncesto, para que, como esa es la parte del calentamiento específico, ahora el calentamiento general lo podemos hacer de diferente manera. Ya sería ya sin materiales, sin balón, solo de una forma moviendo las articulaciones, moviendo los brazos, las piernas, y ya teniendo un calentamiento general sin necesidad de un balón. En cambio, en el calentamiento específico ya sería que estuviéramos trabajando voleibol o baloncesto, ya estaríamos dando un calentamiento de una forma específico. Tenemos que hacer calentamiento con un balón, tocando el balón, tocando los muslos, cabeceando la pelota, diferentes actividades de calentamiento con el balón, que eso sería un calentamiento específico. Y para terminar, son estos tipos de calentamientos son importantes en una clase de educación física, en una competición que se hace, porque siempre se debe de tener en cuenta de que hay dos maneras de poder dar un calentamiento específico en general, en cualquier deporte que se estará practicando, y para que vayamos a entender de una mejor manera, dándoles una pequeña explicación y como también un pequeño práctico para cualquier actividad que vayamos a realizar, tanto de una forma competitiva, de una forma colectiva, que vayamos a tener una clase de educación física, y para ello conoceremos un poco más en la forma práctica. Bueno, pasamos a la que es
es la parte práctica de nuestra clase. Nuestra clase el día de hoy va a ser lo que es el calentamiento. Y en el donde el calentamiento ya se divide en dos partes, en lo que es la parte general, como también la parte específica, como también depende mucho de qué, digamos que en una clase de educación física, depende mucho de cuál es nuestro tema ya principal en una clase, porque digamos que hoy vamos a tener una clase ya, la principal clase va a ser fuerza, ¿ya? Y en eso podemos ya, en el calentamiento podemos ya hacer diferentes movimientos con los brazos, porque son lo que más se va a trabajar, como también vayamos a tener una clase ya de resistencia. Es importante a que vayamos adecuando ya los ejercicios que se pueden ya realizar en cualquier clase que vayamos a tener. En este caso, yo voy a comenzar con un pequeño calentamiento y después de una explicación de una forma general, voy a hacer realizar unos pequeños ejercicios en las cuales se pueden clasificar ya aplicándolos en cualquier capacidad que vayamos a aplicar. Bien, para ello vamos a empezar aquí con el movimiento de las articulaciones. Ya vamos aquí con la cabeza, vamos contando de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí con los hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí con los dos brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí con la cintura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos haciendo ya círculos con lo que es el tobillo. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.
10. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para ya la activación más de lo que es el organismo. Vamos aquí. Bueno, ahorita vamos a hacer un poco lo que es el estiramiento. Ya, vamos aquí contando de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, pues ahorita como ya les mencionaba antes, de que hay diferentes ejercicios ya para poder realizar un calentamiento. Como pudimos observar aquí, el calentamiento que yo hice es el movimiento de las articulaciones, después un poquito más de activación de los ejercicios, después de ahí un pequeño estiramiento para que los músculos no puedan ya sufrir daños más después, porque cuando vayamos a terminar la actividad física. Y para ello entonces voy a hacer diferentes actividades en la cual se pueden ya adaptar en lo que es un calentamiento. Ya se pueden adaptar lo que son un calentamiento. Pero más sin antes, estos ejercicios que voy a hacer es cuando vayamos a hacer un calentamiento ya general, porque cuando vayamos a hacer un calentamiento ya específico de cualquier deporte, hagamos de cuenta en baloncesto, en fútbol, ya sería ya un calentamiento específico, ya tocando lo que es en balón, lo que son pases, lo que es de pecho, lo que son diferentes actividades. En esta oportunidad voy a hacer pequeños ejercicios que se puede hacer en un calentamiento ya general. Vamos a empezar aquí.
vamos a hacer un variante en lo que son los conos.
Bueno, estos son los diferentes ejercicios que podemos ya hacer en cualquier actividad que se haga, actividad física, como también una clase de educación física. Como también, como les comentaba antes, hay un calentamiento al que se llama un calentamiento específico. Es ya enfocado al deporte que vayamos a practicar, ya sea fútbol, baloncesto, voleibol, natación. Siempre se debe de utilizar lo que es los materiales que se utilizan en el deporte. En este caso podemos hacer un calentamiento ya con tocando el balón, dominio de balón, como lo que es el toque de balón. Ya son diferentes actividades que podemos hacer, y esto ha sido nuestra clase de educación física. Gracias.